New Business. La verdad. New Business. La verdad. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es New Business, la verdad. Yo soy Dostin Guerra en compañía de Pedro Citón Ureta, abogado, amigo, colega de Mil Batallas. Pedro, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Dostin. Vamos a empezar en el día de hoy con New Business, la verdad, hablando un poco sobre el tema de libertad de expresión, porque hemos tenido durante las últimas horas alguna comunicación relacionada precisamente a el fallo de la jueza Valoisa Martínez, donde decide de una forma arbitraria tomar posesión de las acciones del grupo EPASA y además aplicar unas medidas sobre las sociedades que permiten la operación del grupo EPASA. A nivel internacional ya se han dado algunas reacciones sobre esta postura que atenta directamente contra la libertad de expresión y directamente contra tres medios tan importantes como lo son Panamérica Crítica y Día a Día. Pedro, el tema de libertad de expresión es altamente importante en el caso de New Business. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Claro, es un tema sensitivo que creo que la juez Valoisa Martínez lo ha tomado a la ligera, igual que ella lo ha hecho el Ministerio Público, que no han entendido la proyección que tiene la libertad de expresión, el derecho de los medios a publicar sus noticias y sobre todo el derecho a la propiedad privada de esos medios de comunicación social, a tal punto que ya la Sociedad Interamericana de Prensa ha llamado la atención y ha dicho que va a estar detrás de este proceso porque pareciera, y no es que pareciera, a todas luces vulnera principios elementales del debido proceso, toda vez que las tres sociedades, las dos que fueron extinguidas y la sociedad tercera que fueron decomisadas sus acciones, ninguna de las tres fue imputada y mucho menos se le permitió a ellas ser representadas por un apoderado judicial que le permitiera hacer una defensa efectiva de sus derechos. Más allá de eso, todavía tenemos que llamar la atención de que el propio perito del Ministerio Público reconoce que hay acciones que las personas que entregaron los testigos protegidos y los testigos de colaboración efectiva, entregaron y ellos mismos reconocen que esas acciones las compraron de manera lícita. O sea, es inentendible que la señora fiscal, señora jueza, haya tomado esa decisión tan deslenable hacia una de las instituciones más reconocidas dentro del sistema interamericano de los derechos humanos en nuestro continente. Más adelante vamos a tratar de poner algo de las declaraciones de Carlos Carrillo. Estuvimos conversando con él durante el fin de semana y nos explicaba el tema del fallo de la jueza y cómo ella dentro de su fallo toma decisiones sumamente arbitrarias que no tienen que ver incluso con el expediente. Las sociedades que ella decide disolver y la decisión de agarrar las acciones de PASA y pasarlas el 100% al gobierno no es algo que ni siquiera la Fiscalía solicitó durante el acto de audiencia, ni siquiera era parte de la investigación. Entonces la decisión de la jueza es sumamente extraña y motiva ahora al segundo tribunal, que hay que tenerle fe al segundo tribunal de justicia, Pedro, porque es la alternativa que hay para corregir los errores y las deficiencias que se registraron durante este fallo y que han causado una serie de comentarios de juristas importantes diciendo que lo que decidió Valoisa Martínez podría ser considerado una aberración jurídica. ¿Este término le parece que es correcto para definir un fallo de esta magnitud, Pedro Citón? Mire, ilustres juristas de nuestra localidad, como el doctor Silvio Guerra, ha utilizado términos parecidos. De igual forma, el abogado o doctor maestro de generaciones, Miguel Antonio Bernal, ha reiterado que se ha violado el debido proceso en ese expediente. Y sobre todo, mire, lo que hay que resaltar es que ese proceso no tiene ni ton ni son. Fue armado precisamente desde la Asamblea Nacional previamente
un expediente donde el Consejo de Seguridad de la anterior administración participó activamente para que el diputado lo presentara y que fuera remitido como cosa de la Asamblea Nacional hacia el Ministerio Público. Pero más allá de eso, cuando Ricardo Martinelli llega a Panamá, le indican que es una persona que tiene el fuero del principio de especialidad y no puede ser investigado. Bueno, a pesar de eso, el Ministerio Público lo investiga y lo investiga a través de una serie de resoluciones que la misma juez indica que en ese periodo de tiempo el señor Martinelli ya no tenía tenía ese fuero de especialidad. Pedro, pero es que si usted lee el fallo, en el fallo la jueza de alguna forma, cuando ella da su veredicto, lo reconoce. No, mire, discúlpeme, pero yo sí leí ese fallo y cuando ella resuelve el incidente de nulidad constitucional presentado por la defensa técnica, ella le da vueltas y rodea el tema. ¿Y por qué le digo? Porque ella dice algo así como que sí, hay un principio, el principio ya fue resuelto, el principio no sé cuánto. Sí, pero lo que queremos es saber si esas pruebas que se practicaron durante el proceso y que involucraron y que son las que han logrado condenar a Ricardo Martinelli, ¿por qué las está utilizando? Si no las debió utilizar. Entonces ella dice, no, es que esas pruebas no eran contra Ricardo Martinelli, eran para otros imputados dentro del proceso, pero son las que utiliza. Entonces ahí se viola ese principio de especialidad y ahí se viola el debido proceso porque se utilizan, y el licenciado Carrillo se lo debió haber explicado bien a usted, se utilizan pruebas que ya tienen lo que se conoce como la fruta prohibida, la fruta podrida, que no pueden ser utilizadas ni para bien ni para mal. Se debió haber decretado, por tanto, una nulidad constitucional inmediata antes de proceder a la sentencia judicial. Y lo que hizo la jueza fue hacer un amarre de todo y inmediatamente entonces proceder a dictar sentencia. En la sentencia, cuando resuelve ese incidente, en la sentencia de fondo entonces utiliza esas pruebas que son las mismas pruebas que liberan a 10 personas de los cargos que se le imputó por el Ministerio Público y se condenan con esas mismas pruebas a 5 personas. O sea, eso es una incoherencia jurídica en esa decisión, que es lo que ha dicho el doctor Silvio Guerra, su disconformidad, y lo ha reiterado. Es una aberración jurídica y realmente un despropósito de fallo judicial. Precisamente le iba a preguntar sobre eso. Con las mismas pruebas que condenas a 5 personas, porque son las mismas pruebas, son los mismos peritos, son los mismos testigos, es el mismo expediente, es la misma investigación. Con esas mismas pruebas sacas o le das sobreseimiento a 10 personas y condenas a 5. Con esas mismas pruebas tomas decisiones, mire lo extraño de este fallo, con estas mismas pruebas, este mismo expediente, tomas decisiones diferentes sobre las 5 personas condenadas, 5 penas distintas. Y en el caso de Ricardo Martinelli, le agrega todavía otros elementos, si se pueden considerar, más escandalosos. Le impone una sanción, una multa de $19 millones. Le aumenta la cantidad de meses en comparación con las otras personas. Y encima de eso, en el fallo, que es para mí algo muy grave, y consultado Carlos Carrillo y otros juristas también han opinado sobre lo extraño de este fallo y lo irregular de este fallo, decides meter 2 sociedades que no tienen nada que ver con el proceso y encima de eso decides agarrar el 100% de las acciones del Grupo EPASA, que el Grupo EPASA no tuvo derecho a la defensa durante el caso. Eso tiene que quedar bien claro. El Grupo EPASA no estuvo representado como empresa en el caso, ni siquiera para defenderse. O sea, violas el principio del derecho a la defensa. No te pudiste defender en el caso. Todos estos elementos que comprenden el fallo de la jueza Valoisa Marquines y que debe ser remendado o debe ser corregido, por eso existe el segundo tribunal y por eso existen las instancias de apelación. ¿Qué nos hace pensar, Pedro Citón,
O sea, en la decisión. ¿Eso valida que es una decisión enteramente política? Mire, hay varias motivaciones que yo quisiera hacerle antes de contestarle esa pregunta. Lo primero es que el Ministerio Público, de boca de su fiscal, Mortadelo Elmeldo, dice que se siente satisfecho con la decisión judicial. Pero es que recordemos que en este juicio habían 15 personas, 2/3 partes quedan liberadas de responsabilidad penal. Miren lo importante de esto. O sea, era un proceso debilucho y raquítico, como dijo Carlos Barzallo, un abogado ilustre que tiene todas las cualidades para hablar de blanqueo de capitales. Y como dijeron otros abogados, como el abogado ex fiscal Olmos y Juan Antonio Tejada y otros, ¿verdad? Pero ¿qué quiero rescatar de esto? Que antes de ser llamados a juicio, habían como 10 personas que ya el tribunal no había llamado a la audiencia. O sea, esta es la formación de un expediente a la pedrada, a la brava, a tropicones. Y realmente eso es lo que hay que rescatar de esta decisión judicial. O sea, los fiscales se sintieron satisfechos cuando levantaron la cabeza de Ricardo Martinelli, como la de Juan el Bautista, y dice, aquí está nuestro trofeo. La cabeza de Ricardo Martinelli lo hemos condenado, porque lo que no se buscaba allí era justicia, no se buscaba repararle al Estado panameño ninguna lesión que se le hubiera provocado, no. Se buscaba inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato presidencial. Eso es lo que buscan los sectores mediáticos, empresariales, políticos de este país, en donde los ponis electorales como José Isabel Blandón Figueroa saltaban de un pie, igual que Rómulo Rux y los otros candidatos. Ahora están de siete machos diciendo, ah no, que venga, que también le vamos a ganar. Sí, eso lo dicen ahora, porque ya saben y tienen confianza de que el sistema está protegiendo los intereses políticos de este sector de partidos y de candidatos que están respaldados por sectores empresariales. Las cosas en Panamá, siempre lo digo yo, no son casuales, son causales. ¿Y por qué lo digo? Porque esta sentencia yo lo venía diciendo desde la semana anterior a la que salió con fecha del 17 de julio, que ya había sido asumida y había sido asumida desde el despacho de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y que por razones técnicas de que habían declarado a Juan Carlos Varela no elegible para visa norteamericana por presunta corrupción o por corrección, no recuerdo ahora el término que utilizan los americanos. Lo que sí es cierto, que para evitar esa situación, entonces esperaron hasta la siguiente semana. Pero no hay nada que esperar bueno de una justicia en donde el 73% de los panameños desconfía. Es una justicia en donde el 68% de los panameños dicen que fue un fallo político. No es que lo digo yo, lo dice la población panameña, que un 50% como mínimo está reconociendo a Ricardo Martinelli como el líder de la oposición. Mire otras intimidades de este caso, intimidades del fallo. Usted sabe que los tiempos procesales o jurídicos, como hablan ustedes los abogados, yo con el respeto de los abogados, existen los tiempos jurídicos. Y al momento de tomar una decisión que se conoce primero por los medios de comunicación, el fallo, y luego se notifican a las partes. Usted sabe que no habían logrado notificar a algunas personas de este fallo, unas personas que estaban dentro del proceso, no habían logrado ser notificadas, y la notificación se hace por correo electrónico para poder acortar los tiempos. Mientras usted no notifica a una de las partes, no se cierra el ciclo. Bueno, entiendo de que a través de un acuerdo de corte o de la Corte Suprema de Justicia se toma la decisión de notificar a las personas por correo. Eso ya es una irregularidad, algo que no se veía antes, notificar a las personas por correo, y de alguna forma se acorta el tiempo de la notificación. Esto solo es un ejemplo de las cosas que están ocurriendo
en este preciso momento con el caso New Business. El órgano judicial está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance, que es bastante, para acortar los tiempos de todas las etapas. Entiendo que el día viernes se cumplió el tiempo para anunciar las apelaciones. Y después de las 6 de la tarde se estaban haciendo algunas apelaciones a las personas que habían resultado sobreseídas en el caso. Apelaciones que hizo el Ministerio Público. Esa es información extraoficial que nosotros logramos obtener el fin de semana, que se estaba, de alguna forma, fuera del tiempo, se estaba presentando, anunciando una apelación. Porque creo que tienen hasta el próximo viernes para presentar ya la apelación formal y el documento escrito. Usted, que es el ilustre, nos puede explicar un poco más este proceso, don Pedro Citón. Mire, lo primero que tengo que hacerle un pequeño precedente es en el sentido de decirle que no es por gusto que el señor Rodrigo Noriega del diario La Prensa haga largos escritos explicando por qué se está acortando los tiempos. O que Juan Antonio Tejada de Movín repita otro tanto en Metcon. Y hay una insistencia de que el fallo va a salir antes del 5 de mayo. Y le digo por qué. Porque ellos tratan de justificar ante la opinión pública lo injustificable. Que están haciendo una justicia express que viola el debido proceso. En primer lugar, es impensable que una juez 150 tomos, casi 100.000 páginas, y la juez le cuesta mes y medio, decidir esa causa, liberando a 10 y condenando a 5. Es impensable, ¿verdad? Luego, por instancia de la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se notifica por correo electrónico a todas las partes, lo que viola el Código Judicial, que es claro que esa notificación tiene que ser personal. Ya solo falta que le corten los días y estas cosas para que haya. Pero cuando este expediente tenga que subir después de las apelaciones y de las oposiciones, tanto del Ministerio Público como del grupo de defensores, ¿verdad? Eso tiene que subir al Tribunal Superior. Mi preocupación, contraria a lo que usted dice, es que el magistrado Jo es el Baloíso Martínez de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en el Tribunal Superior. Pero téngale fe. Bueno, usted no sabe si puede corregir jurídicamente la locura. No, ya yo perdí la fe en la justicia panameña después de ver este feo. No pierda la fe, señor no voy a Pedro entrar Citón en esos detalles. Pero esos jueces, esos magistrados del Tribunal Superior, van a tener que tener la misma decisión que tuvo Baloísa Martínez. 10 días es lo que manda la ley. 30 días es lo que da cuando cuando un expediente es causa compleja, y un día por cada 50 días pasando el 100, ¿verdad? Okay. Explíqueme algo, hago una pausa ahí. Explíqueme algo. Y yo creo que la audiencia se lo va a agradecer también. Al momento que yo anuncio una apelación, yo presento el escrito de apelación con mis razones por qué yo considero que ese fallo tiene que ser apelado a favor mío, ¿sí? Tienen que correrle traslado a ese expediente, ¿o me equivoco? Sí, mire, es más o menos de la siguiente forma. Ya los que van a apelar, dijeron que iban a apelar, tenían hasta el día viernes, ¿verdad? Es tanto el Ministerio Público como la defensa, porque hay un grupo el Ministerio Público apela por el grupo de 10 imputados que fueron favorecidos con una absolución. Y el grupo defensor anuncia también esta situación. Tienen 5 días hábiles posteriores para presentar el escrito de apelación, tanto el Ministerio Público como la defensa. Luego entonces, cuando se acaban esos 5 días, corre otro término para que la defensa, ¿verdad?, de los que salieron absueltos, se opongan a la apelación presentada por el Ministerio Público, e igual la defensa técnica el Ministerio Público se presente en la oposición a las medidas, a la apelación presentada por la defensa de los 5 condenados. Eso lleva una tramitología, ¿verdad? Y posterior a eso se tiene que levantar el expediente y enviarlo al Tribunal Superior. Usualmente,
demoraría 2 a 3 meses. Usualmente, o sea, normal. Yo le puedo asegurar que en 15 días eso está en el Tribunal Superior. Mire, me estaba diciendo una fuente, un abogado que conoce mucho del proceso legal, que este caso es tan extraño y está tan expedito todo lo que se está haciendo, que no nos sorprendamos si en vez de darle el expediente para que usted apele, le van a dar un USB diciéndole, aquí están los tomos. No, sí. Dele, proceda. Luego entonces los magistrados reciben el expediente y designan por reparto a un magistrado presidente. Son 3 magistrados, a un magistrado ponente, a un magistrado ponente, y él va a leerse el expediente y a hacer un proyecto de sentencia en ese sentido. Y se lo va a transmitir a los otros 2 magistrados. Nuevamente, si estuviéramos en las regulaciones de lo que dice el Código Judicial, cada magistrado tuviese 10 días más, 30 días más y un día más por cada 50 páginas, ¿verdad? Del 100. Así que imagínense, eso serían mínimo 90 días. Mínimo 90 días que cada magistrado tendría derecho. Sin contar, a su vez, con que pudiese haberse dado, siguiendo su esperanza, que uno de los magistrados, los 2 magistrados restantes, hagan un fallo. Entonces le quiten la ponencia a ese magistrado y uno de los otros 2 tome la ponencia. En ese sentido, demoraría aún más el proceso. En todo caso, los especialistas del tema, los que están en el día a día, pronosticaban que no antes de diciembre se podría dar un fallo. ¿Verdad? Eso es lo normal. Mire, don Pedro, este tema está tan interesante que vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar vamos a retomar. Mejor para poder vamos a retomar la tafil. Vamos a retomar el tema porque sí me interesa que la audiencia, los colegas periodistas y los medios tengan también una referencia de cómo es esta parte del proceso. Hacemos la pausa, no se mueva, regresamos con New Business, la verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Gracias por seguir con nosotros acá en New Business, la verdad. Oiga, saludo para Juan Priciola, director de Crítica. Él tiene como una bola, así, esférica, donde, ¿cómo se llama? Donde pronostica el futuro. Bueno, ¿usted vio la portada hoy de Crítica? Sí. ¿Y usted vio la de Panamá América? También. Ah, bueno, vio. Así quiere el gobierno que sean los titulares del Grupo Claro. Pasa. Vamos a ver si Noemí más adelante puede ponernos la portada de Crítica y Día a Día. De Crítica y Panamá América, perdón. Oiga, el griego Juan Priciola, antes de entrar acá, nos dijo, oye, ojo que vienen cambios en el gobierno. Ajá. ¿Sí o no? Diga, Sí, señor. Pelocitón. Nos dijo, vivo con turismo. Bueno, aquí acaba de llegar un comunicado del gobierno nacional, donde el presidente Laurentino Cortizo nombró en el día de hoy a Rosa Argüelles como viceministra administrativa de Educación y designó a Denise Guillén Zúñiga como nueva administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá. Esto quiere decir entonces que el señor Skilsen ya deja de ser... ¿Usted conocía a los que salieron del cargo? ¿Y conoce a los nuevos? Son ilustres desconocidos. Bueno, son unos... Bueno, los conocen en su casa. En su casa, ilustres desconocidos. Bueno, a la hora del almuerzo, siempre y cuando llevan el supermercado. Le voy a repetir los nombres a Por ver, favor. porque quizás Ojalá tuvieran una audiencia- foto, por lo menos para que la gente la reconociera. Bueno, el comunicado no trae ni siquiera fotos, son parte de las deficiencias del sistema de comunicación del gobierno, pero bueno, eso es otra historia. Dice que Rosa Argüelles es la nueva viceministra administrativa de Educación y Denise Guillén Zúñiga, la nueva administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá. Sale el señor Skilsen, entonces, esos son cambios en el último año de gobierno. Sí, después que dio todos los incentivos turísticos a todo el clan mafioso que estaba detrás de él, claro, ya cumplió su cometido, ¿no? Para lo que fue nombrado en el cargo. Y muchos dicen que vienen otros cambios importantes de ministros y viceministros en las próximas semanas. Algunos será que se van también a la política, a trabajar duro en la política, y otros se van a sus actividades particulares. Como No, se dice. ya desfalcaron el erario público, ya lo que van es
a ver cómo lo guardan Mire, y lo invierten. si el gobierno, como quiere la jueza Valoisa Martínez, se adueña de las acciones del Grupo EPASA y Ese disuelve las dos sociedades que permiten que opere el Grupo EPASA, así serían las portadas de Panamá América y Crítica. Esta es la genialidad del director de Crítica, donde aparece, este es como el Ken de la Barbie. Sí, una cosa así. Sí, dice, señor. arrastrados, Gaby es el Ken de la política, nadie se lo gana en el 2024. Le faltó nada más el paquetito de la hamburguesa que dice que le gustaba. Y entonces abajo dice, excelencia, ninguna escuela vuelta ñex, dice Juan Prixiola. Triunfo nacional, a la Caja del Seguro Social les sobran los medicamentos. País súper seguro, panameños pueden dormir hasta con las puertas abiertas. Escucha estos titulares. Y en la columna izquierda dice, Nito, el mejor presidente de la historia de Panamá. En las calles no hay huecos, ni en la nariz de Saboge. Usted sabe que los relacionistas públicos del gobierno envían esos titulares de portada. Hoy no recibí ninguno. No, este es sarcasmo puro. Exacto. Logro del gobierno PRD, cero basura en las calles. Y arriba, gracias a Nito y a Gaby, la economía vuela. Tenemos pleno empleo. Esa es la portada de Crítica en el día de hoy. Si no la había visto, le recomiendo que la guarde y la ponga como favorito porque Es insuperable. Yo creo que le es ganó, le ganó a la suya, yo sí, creo. sí, sí, es una escultura editorial del artista. ¿Usted sabe de qué día aparece? El Día de los Inocentes. No, es muy buena la portada. Así serían los titulares y la portada de Crítica. Noemí, si usted tiene por allí la portada de Panamá América, se lo voy a agradecer. La portada mía está buena también, pero no tiene el nivel artístico. No, de verdad que no. Aquí está la mía, mira, la humilde portada de Panamá América, sombreado en negro, el azul característico de Panamá América no lo tiene, pero está sombreado en negro. Dice, a la Caja del Seguro Social le sobra medicina, ahora las regala al privado. Dice, Cortizo elegido el mejor presidente del siglo. Sabonge, tenemos 0 huecos en todo el país. Gaby ganó el premio al vicepresidente más honesto del mundo. Y gobierno logra política de 0 maleantes. Nadie mata, nadie roba. Así serían las portadas de Panamá América y Crítica si se ejecuta el fallo de la jueza Valoisa Martínez, que pretende traspasar el 100% de las acciones del Grupo EPASA, que edita tres diarios importantes, Panamá América Crítica y Día a Día, pretende traspasárselo al gobierno, y hay algunos iluminados de los medios de comunicación y opinólogos que dicen que las acciones deben ser subastadas a la empresa pública. Entonces, a la empresa privada, perdón. Sí. Entonces, así serían los titulares y las portadas si el gobierno tuviera la oportunidad de tener medios a su disposición, en este caso los medios del Grupo EPASA. Esperemos que esto no sea así. No, y antes que se me pase, ya que estamos hablando del tema del proceso judicial y las fases que estamos viviendo, ayer o antes de ayer escribe el Divo del Bronx, el zángano político de Rubén Blades, unas catilinarias ahí, en donde él da su expresión de lo que fue el proceso, de lo que es la sentencia, etcétera, etcétera. Y yo hoy le contesto en el blog de Crítica, en el sentido de recordarle que en primer lugar es un abogado que se graduó hace 50 años, que no ha litigado y que sobre todo tiene un marcado interés político y un odio irracional hacia la figura de Ricardo Martinelli. Y esa misma odio irracional que tiene son los odios que tiene Rodrigo Noriega de la prensa, Guido Rodríguez de Medcom, o hasta el propio Félix Chávez de Eco TV, que es un pichón de abogado y que yo le aconsejo que no agarre esos odios al momento de opinar jurídicamente, porque aquí hay que hacer la distinción clara entre lo jurídico y lo político. Si usted odia a Ricardo Martinelli, exprésese políticamente, pero si usted ama la justicia, exprésese como lo ha hecho Silvio Guerra y el doctor Bernal, de una manera académica, lo que yo siempre he dicho, de una manera docente y decente. Y efectivamente hemos sido respaldados
nuestros comentarios que hemos hecho aquí por hace ya casi 7 u 8 semanas, ha sido respaldada por una cantidad apreciable de juristas en Panamá, hasta incluso por la presidenta entrante electa, la licenciada Cedeño, en donde todos reconocen que este proceso judicial ha tenido violaciones al debido proceso y que los apuros traen cansancio porque se está llevando su tramitología judicial de una forma muy extraña, muy diferente a otros procesos mucho más complejos. Por cierto, su colega Ana Matilde Gómez anunció que se va a salir del Colegio de Abogados por la escogencia de esta nueva presidenta. Ah, mire, ya No sabemos le- quién no es le gustó. la secretaria de Turismo. Mire, aquí está, la producción nos presenta, nos logró conseguir la fotografía de la nueva administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Denise Guillén Zúñiga. Salió del anonimato, ¿vio? Bueno, ahí Por lo está la menos tiene fotografía de sus la... 5 minutos de fama. No, va a tener un año para trabajar. No, pero 5 minutos de fama porque después ya más nadie la recuerda. Creo que uno de los principales problemas que tiene Panamá y uno de las autoridades o ministerios más cuestionados fue el de turismo, sobre todo en la pandemia. En la pandemia las empresas turísticas, muchas quebraron, la economía se fue al suelo en la zona de playas y hubo cero reacción por parte del gobierno y mucho menos de la autoridad de turismo para darle alternativas a estas empresas y a estos empresarios de seguir operando. Tristemente, se fue la pandemia, estas empresas quedaron quebradas, muchas cadenas de hoteles, restaurantes, empresas familiares dedicadas al turismo quedaron quebradas, tuvieron que volver a empezar con cero apoyo del Ministerio de Turismo, pero él sí estaba preocupado, el Ministerio de Turismo sí estaba preocupado, la Autoridad de Turismo sí estaba preocupada por el tema de los incentivos fiscales a proyectos inmobiliarios. Pero mire, aquí lo que sucede en Panamá es que usted saca a un ministro, saca a un administrador y no da las razones por qué la saca. Por ejemplo, para darle en el caso del señor Aguilar, que era ministro de Cultura, después que contrató a los influencers y hizo una serie de situaciones irregulares que todavía nadie ha investigado ni nadie ha rendido cuenta, hombre, lo premian con embajador en Paraguay, ¿verdad? Y no le vamos a hablar de lo que ha sucedido en Buenos Aires recientemente, que da pena lo que sucedió con Usted que fue diplomático. Sí, señor, y eso se tiene que llevar muy, muy en alto. Pero igual que él, otros funcionarios del gobierno como Rosario Turner, por ejemplo, y otros que ahora más, está con Martín Torrijos. exactamente, han salido y no se ha dicho por qué han salido ni ha dado las explicaciones. Ahora tenemos la foto de la Administradora de la Autoridad de Turismo, Magda Durán Rodríguez. Ella va a ser la que ocupa entonces, cambiaron al administrador, y a la Entonces, tenemos que subadministrador. preguntarnos cuáles son las intenciones de Nito Cortizo en premiar a la señora Durán Rodríguez y a la señora Guillén Zúñiga. ¿Qué es los últimos negocios en el año del Hidalgo que tienen pensado? O le invierto lo que usted acaba de decir. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a sacar al administrador y al subadministrador de un solo golpe? Así mismo es. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Así ¿Qué mismo estaba es. pasando? ¿Por qué se Pero decidió bueno, esto faltando un año para que se acabe el gobierno? Pero mañana cuando Crítica y Panamá América lo cuestione, entonces las garras del gobierno ya tienen posesión sobre estos medios de comunicación que quieren, sueñan que tener esas portadas que ustedes han mostrado en el día de hoy de manera muy genial. Gracias, Pero, gracias. don pero Pedro. mire, seguimos sin conocer a la titular. Mire, Rosa Argüelles. Ah, Esta es la viceministra administrativa de Educación. No puede, mire, don Pedro Citón, con todo el respeto, usted es un ilustre analista. Usted no sabe si la señora Rosa Argüelles es más capaz incluso que la anterior funcionaria que estaba en ese puesto. También la pregunta que nos hacemos, ¿por qué sacan a una funcionaria de esta magnitud en medio de un año escolar? Porque todavía no se ha acabado el año escolar, estamos en medio del año escolar, Mire, del periodo escolar. En el gobierno de Martín Torrijos, 5 ministros de educación. En el gobierno de Ricardo Martinelli solo hubo 1. Y en a pesar de que la ministra ha aguantado la situación, ha tenido problemas graves
en el sector educativo. Y lo que le han cambiado es viceministro, viceministro, y esta administrativa tiene que ver con fondos del Ministerio de Educación. O sea que algo de dinero, algo de situaciones irregulares en las compras tiene que haber para que esta señora haya reemplazado a la anterior viceministra administrativa de Educación. Vamos a poner a nuestros periodistas de investigación a revisar las últimas operaciones que se han hecho en el Ministerio de Educación que tengan que ver con contratos grandes, a ver si hay algo allí que nos llame la atención. Vamos a comenzar a revisar ítem por ítem, a ver por qué se hacen estos cambios importantes. Mire, don Pedro Citón, aquí le presento a Sara Sánchez, secretaria general de la Autoridad de Turismo de Panamá. No solo sacaron al administrador, al subadministrador, sino que también a la secretaria general. ¿Usted no le parece esto extraño? Total, y por no eso... se va uno, se van todos. Este programa, que yo creo que ya tiene que empezar a dar una transformación, porque estamos abarcando otros temas de la política actual, de la situación actual, realmente nos hace pensar y le hace reflexionar entonces al televidente la situación que se está dando en nuestro país, en nuestra administración pública, y que este último año de Nito Cortizo, agobiado por la enfermedad que tiene, por la situación política de rebeldía de ciertos diputados en la Asamblea Nacional, del presidente del partido, de un candidato que no levanta vuelo, pues hombre, muchos funcionarios están ahorita mismo pensando cómo se tumban los últimos reales de la última quincena que van a cobrar el próximo 30 de junio del 2024. Pedro Citón, entre los ministros creo que tienen una mayor tasa de rechazo. Yo le puedo dar mi top 3. Mire, en primer lugar, sin lugar a duda, yo creo que el ministro, y así lo demuestran las encuestas de Gallup Panamá, que han medido esto de la aprobación, desaprobación de los ministros, el vicepresidente y ministro Gaby Carrizo, creo que ocupa el primer lugar entre los ministros menos deseados. Ahí muy cerquita, y cuidado que peleando en el primer lugar, está el ministro Sabonge. Yo creo que aquí en Panamá todo el mundo tiene alguna opinión relacionada con el ministro Sabonge y su trabajo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Y el otro ministerio que siempre genera mucho ruido es el Ministerio de Seguridad, por todo lo que ocurre en Panamá en el tema de inseguridad, la operación del narcotráfico y cómo las bandas delincuenciales están apoderadas de muchos barrios y muchas comunidades aquí en Panamá. Estimado, ¿y dónde deja educación? Educación, salud. Es que realmente cuando uno ve los empréstitos que han tenido, 1.600 millones de dólares adicionales, uno se da cuenta inmediatamente que se están gastando el dinero para ver cómo se enriquecen y cómo pagan lo que se han robado. Pero no hay inversiones públicas, como sí se vivió en la época de Ricardo Martinelli, inversiones públicas que daban trabajo y que daban precisamente confianza en la ciudadanía. Es cierto que se cometieron errores, pero sobre todo, y es lo que yo rescato, la ciudadanía tiene sin lugar a dudas una perspectiva positiva de lo que fue ese gobierno, y así se lo reconoce en las encuestas a Ricardo Martinelli. Pedro Citón, le voy a dar otra información que... No, usted me va a dar un ataque al corazón, ahora sí me va a dar algo aquí. Se puede decir que es una información que logramos obtener en horas de la mañana y que es noticiosa. Mire, el Pleno de la Corte, el día 20 de julio de este año, decidió a través de la magistrada presidenta María Eugenia López Arias, tomó una decisión importante con respecto a un bono para los empleados judiciales. Escuche, dice que la Constitución política establece que los cargos judiciales son incompatibles con toda participación política, sale la mención del bono. Bueno, ahí, vamos al detalle, al detalle. Ahí está en pantalla, ustedes tienen esa resolución. Aquí dice que, producto de una serie de análisis y todo, decidieron, como parte de los incentivos por la labor realizada en el órgano judicial, se propone autorizar el pago de un bono de Navidad anual. Escuche esto, de $500 a todos los servidores judiciales, a excepción de los que ingresan al órgano judicial después del 30 de septiembre de cada año.
con esta decisión, La señora magistrada de la Corte $500, ¿cuánto es eso? Multiplica La eso. señora magistrada presidenta de la Corte No, Suprema de Justicia. bien por los empleados del sistema judicial. Mire, la pero señora son magistrada de la $500. Corte Suprema de Justicia es tan impopular que ella sabe que sus decisiones que ha tomado administrativamente han perjudicado a tirios y troyanos, a los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se sienten impotentes ante ella, como a los funcionarios subalternos que realmente están agotados con la toma de decisiones absurdas y arbitrarias que ella ha asumido. Usted me quiere decir que está tratando de comprar lealtad. Así mismo, es tratar de ganarse la gracia de esos funcionarios para evitar que en las elecciones que tienen que darse en enero del 2024 y en donde ella pretende reelegirse por 2 años más, no tener ningún contendiente de peso, porque precisamente esa es su arma, decirle al presidente Nito Cortizo que ella es el brazo judicial del gobierno del PRD, y donde esa aplanadora de 6 jueces, de magistrados que Nito Cortizo nombró en la Corte Suprema de Justicia, pues le dan de sobra esa aplanadora para reelegirse. Así que eso es realmente la razón de ser de ese bono de $500. Porque le recuerdo algo también, estimado periodista Guerra. Ellos declararon inconstitucional una norma en donde el Ministerio de Economía y Finanzas podía regularles el presupuesto. Ahora ellos presentan un presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas se los tiene que aprobar. O sea, es la bonanza como nunca antes han tenido, y todo ese premio se lo ha llevado María Eugenia López a los servidores judiciales para que ellos se den cuenta que ella tiene que reelegirse en el cargo. Bueno, vamos a ver si Noemí en producción nos puede poner, ahí le mandé un Twitter, porque hay algo que está haciendo tendencia en este momento en las redes sociales, y son unas declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario cuando le preguntan sobre el aumento de precio de los alimentos. Yo creo que el ministro nunca imaginó el impacto que iban a tener sus declaraciones y la forma en que hace una analogía del aumento de precios y la decisión de la gente a veces de gastar en conciertos o en fiestas. Yo creo que los ministros, bueno, ya es muy tarde, yo creo que ya queda un año, los ministros necesitan trabajar un poco el media coaching, trabajar cómo manejarse y expresarse en los medios de comunicación, porque unas declaraciones como estas, lejos de generar una reflexión, terminan provocando el descontento y el rechazo de las personas. Usted no puede justificar un incremento de precio en los alimentos diciendo de que la gente cuando hacen un concierto o hacen una fiesta va y lo paga sin problemas. Entonces, yo creo que algunos ministros, algunos funcionarios todavía no comprenden cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona también la capacidad de enviar mensajes y que se entiendan. A ver, si lo podemos poner bien. Si no, entonces... Es que de verdad que hay funcionarios de esta administración y de pasadas administraciones que no conectan el cerebro con la lengua y que realmente dicen estupideces. Mire, Dustin, antes de yo llegar aquí, le contaba que estaba aquí en un market de una barrotería de los denominados chinitos, y un muchacho almorzaba 5 siumai a $2. Eso era su almuerzo, y otro iba con una galletita y una bebida gaseosa. O sea, cuando el ministro del MIDA, que gana $7,000, se expresa como se está expresando, realmente no entiende que el trabajador panameño no llega a fin de mes. Vamos a ver qué dijo el ministro Valderrama. Hay un tuit de crítica que recoge estas declaraciones. Veamos. ¿Usted mantiene de qué precios son esos que se han subido que usted cree que no se debería pagar porque están muy costosos? Mira, el problema es lo siguiente, es oferta y demanda. Aquí nadie le duele, yo cuando veo los gimnasios, eso de que viene un artista, todo el mundo lo llena y nadie le duele pagar miles de dólares, $400. Compran una botella y la traquean en un baile y nadie le duele. Apenas hablamos que la comida subió 1 centavo, todo el mundo llora. Señores, no seamos injustos. ¿Usted
usted mantiene de qué precios son esos que se han subido que usted cree que no se debería pagar porque están muy costosos? Oiga, la gente está escandalizada. Mire, yo estoy leyendo aquí las redes sociales y si yo fuera el relacionista público del Ministerio de Desarrollo Pecuario, estuviera en este momento con la cabeza muy grande pensando en cómo remendar. Ni siquiera se puede remendar unas declaraciones así, porque eso lo puede sentir él en el fondo de su corazón y pensarlo, pero de expresarlo como un ministro y decirle a la gente lo que le está diciendo es hasta una falta de respeto, señor Pedro Citón. Cuando un ministro gana $7,000, tiene chofer, tiene carro y tiene gasolina, ¿a qué le interesa si la gasolina está subsidiada o no está subsidiada? Cuando esa persona gana $7,000, él cree que todos los demás panameños ganan $7,000. Mire, los salarios en la empresa privada se han reducido. Ahora usted ve a una persona multitask con más títulos universitarios, maestría y todo, ganando $1,200. Jefe de recursos humanos ganando $1,500. Mi hija propia tuvo que irse al extranjero porque aquí en Panamá le pagaban $650 y estaba más graduada que un termómetro. Entonces, gente humilde de este país que gana $600, que vive en la chorrera, que tiene que pagar casi $200 solamente en pasaje, y este pasguato funcionario de este gobierno viene y dice lo que dice de las discotecas y de los conciertos. Ese es un sector privilegiado de nuestro país, de una clase media, media alta, que puede darse, pero el 80% de los panameños viven en pobreza y viven en situaciones precarias donde no hay seguridad, donde no hay recolecta de basura y donde hay carencias suficientes para darse una mala vida. Vamos a hacer una pausa comercial, la última, para que don Pedro se tome un té de tilo y regresamos con más de New Business, la verdad y la otra verdad. Volvemos. New business. La verdad. New business. La verdad.